Se suponía que iba a ser una cena tranquila. Solo mi madre y dos de sus amigas. Una de esas veladas en las que comes demasiado despacio y sonríes demasiado tiempo porque alguien se ha esforzado. No esperaba nada. Nunca lo hago en estas cosas. Voy, asiento, limpio mi plato y doy las gracias como un buen hijo. Pero entonces ella entró. Charlotte. Ya había oído su nombre antes. La amiga fabulosa de mi madre. La que había vivido en París, salido con alguien medianamente famoso, dirigido una galería en algún momento y preparado un coq au vin de miedo. Pero nunca nadie mencionó esta parte. La parte en la que entra en una habitación y todo se inclina. No era llamativa. Ese era el detalle. Sin brillos, sin voz estruendosa, sin tacones de vértigo. Llevaba un sencillo vestido negro que se ceñía en los lugares correctos y susurraba en los demás. Su pelo caía a un lado, suelto pero intencionado, y su perfume. Dios, ese perfume golpeaba como memoria envuelta en seda. No me miró al entrar, no de inmediato. Abrazó a mi madre, besó a la otra mujer en ambas mejillas, dejó una botella de vino y preguntó si podía encender las velas. No fue hasta que estábamos sentados, yo, mi madre, su otra amiga, que hablaba demasiado alto sobre la última alergia de su perro, y Charlotte, que me miró de verdad al otro lado de la mesa, codos apoyados en el borde, barbilla sobre la palma y una pequeña sonrisa cómplice. Debes de ser su hijo, dijo, como si ya lo supiera antes de que nadie lo confirmara. Su voz era más grave de lo que esperaba. Suave, sin prisas. Asentí. Sí, ese soy yo. Ella ladeó un poco la cabeza, como tomando inventario. Tienes sus ojos, pero algo más callado en tu postura. Pensativo. Era el tipo de comentario que alguien dice y deja pasar, pero ella no lo hizo. Lo dejó reposar, asentarse en el espacio entre nosotros, suave y desarmante. Bajé la vista a mi plato y luego volví a subirla. Y entonces la vi, la línea de su cuello. No era un mirón adolescente. No quería ser ese tipo, pero había algo en cómo reposaba su escote, lo justo para sugerir que la piel había sido pensada, enmarcada con intención, y la manera en que alzaba la copa. Los músculos de su garganta se movían como algo destinado a ser notado. Miré demasiado tiempo. Ella se dio cuenta, pero en lugar de apartarse, inclinó la cabeza apenas, como diciendo, si vas a mirar, hazlo bien. Creo que olvidé respirar. Y ese fue el primer momento. No el momento en que me enamoré de ella. Aún no. Pero sí el momento en que cambiaron las reglas de la velada. Bienvenido a Veraritos Love Stories, donde las emociones reales, las conexiones sinceras y los momentos inolvidables cobran vida. Suscríbete y forma parte de nuestra familia de amantes de historias, donde el viaje de cada corazón importa. Intenté no mirar, intenté concentrarme en el tintinear de los tenedores, el roce de las servilletas, la risa demasiado fuerte de la amiga de mi madre que no paraba de hablar de su monitor de pilates. Pero Charlotte era otra frecuencia. No forzaba la conversación, no hablaba por encima de nadie ni intentaba dominar la sala. Simplemente estaba. Anclada, presente, serena, de una manera que te hacía sentir que llevaba observándolo todo mucho antes de que tú llegaras. Me sorprendí robándole miradas, pequeñas. Sus labios cuando reía. La curva de su clavícula cuando se inclinaba para rellenar una copa. La forma en que sostenía los cubiertos como alguien educado con gracia, pero que había vivido con intención. Y entonces lo hice otra vez. Ese mismo lugar, justo en la base de su cuello. La luz de las velas titilaba allí suavemente, proyectando sombras donde su vestido caía en penumbra. Ni siquiera era revelador. Solo invitaba, como lo hace el buen arte, como la memoria que seduce sin pedir permiso. Mis ojos tardaron en elevarse. Cuando por fin se encontraron con los suyos, ella ya me estaba mirando. Barbilla apoyada en las manos. Igual que antes. Pero esta vez la sonrisa había desaparecido. O quizá había cambiado, menos cortés, más consciente. Abrí la boca, quizá para disculparme, quizá para hacer un chiste tonto, pero ella se me adelantó.
Inclinó la cabeza de nuevo, sutil, igual que antes. Solo que esta vez dejó que sus dedos acariciasen el tallo de la copa de vino mientras sostenía mi mirada. No había burla, no había sorpresa fingida, solo algo tácito, más maduro, más callado y muy claro. Si quería seguir mirando, podía hacerlo. Juro que el aire cambió entre nosotros. O quizás simplemente dejé de notar a los demás en la mesa porque, durante esos segundos, ya no era una cena. Era un reto, un desafío envuelto en elegancia. Ella alzó la copa y bebió un sorbo lento, sin apartar los ojos de los míos. Y entonces, suave como el crepúsculo, susurró sobre el borde. Te fijas en lo que la mayoría pasa por alto. Creo que sonreí. Creo que olvidé cómo hablar. El resto de la noche se volvió borroso. Llegó el postre y se fue. Alguien sacó la política. Otra persona se quejó de las suscripciones de streaming, pero yo solo recuerdo a ella. La mirada, el silencio y la manera en que no se apartó cuando me detuve demasiado. No sé cómo pasó exactamente, pero acabamos en la cocina juntos. Los demás se habían ido ya al salón con el café y los dulces. Una serie policíaca sonaba de fondo con el volumen bajo. Mi madre ya estaba repitiendo una historia que cuenta en cada Navidad desde que yo tenía 15. Algo sobre una canoa y una sandalia rota. Charlotte se apoyaba contra la encimera de mármol como si le perteneciera. Copa de vino en mano, mangas remangadas, esa mirada molesta en su postura. «Has escapado», dijo. Sonreí. Necesitaba un descanso de la historia de la canoa de mamá. Se rió. Y no fue una risa educada. Fue real. Un poco ronca. De esas que se te instalan en el pecho y se quedan ahí. Cogió un paño de cocina y empezó a secar un plato que ni siquiera había notado mojado. Siempre pareces un poco aparte, dijo, mirándome de reojo. Como si estuvieras al lado del momento en lugar de dentro de él. Me quedé helado un segundo, luego encogí los hombros. ¿Es tu manera de decir que soy antisocial? No, respondió, doblando el paño. Es mi manera de decir que te fijas en lo que la mayoría pasa por alto. Otra vez esa frase. La misma de la mesa, solo que esta vez no era flirteo. Era otra cosa, algo personal. Me apoyé contra la encimera opuesta. ¿Y qué te hace decir eso? Secó otra copa, más despacio esta vez. Mirabas la lluvia en la ventana más que la tele. Pasaste la sal antes de que nadie la pidiera. Y no me interrumpiste ni una vez, incluso cuando tardé una eternidad en acabar una frase. Parpadeé. Además, añadió, dejando la copa, ¿estás aquí, no? Tú también, contesté. Touché, dijo, los labios curvándose apenas. Estábamos cerca. No tocándonos, pero lo bastante como para que importara. Lo bastante para notar cómo su perfume era ahora más cálido, más amaderado, como cedro y calor. Algo caro y suave que no se anunciaba a menos que prestaras atención. Sus ojos se desviaron hacia el salón, luego volvieron a mí. La gente olvida cuanto se dice en silencio, murmuró. Pero tú no pareces del tipo que llena espacios solo por oírse hablar. Normalmente dejo que otros hablen, dije. ¿Y qué pasa cuando quieres algo? Me quedé en pausa. No lo sé. Supongo que espero. Ella me miró un instante largo, luego dio un paso adelante, lo suficiente para que su cadera rozara la mía mientras dejaba el paño a mi lado. No me lo creo, susurró. No pareces en absoluto del tipo que espera. Y así, sin más, salió de la cocina. Sin invitación, sin permiso, solo una puerta abierta y ese calor que te sigue hasta los sueños. No llovía, pero la noche se sentía húmeda de alguna manera, como si el aire guardara secretos. La cena se había terminado. Mi madre me abrazó 3 veces y me mandó a casa con un tupper lleno de zanahorias asadas que no había pedido. Estaba a medio camino de llamar un taxi cuando Charlotte apareció a mi lado. «Vives en el centro, ¿verdad?», preguntó, con las llaves ya girando entre los dedos. «Te llevo». Podría haber dicho que no. Quizá debería haberlo hecho. Pero las palabras no salieron. Asentí. «Claro, gracias».
Su coche olía como su perfume. Limpio, cálido y un poco salvaje. Como un armario de lino en medio del bosque. Conducía con una mano en el volante, la otra de vez en cuando apartándose el pelo. Las calles estaban tranquilas. Hasta los semáforos parecían más lentos. No hablamos mucho, no hacía falta. El silencio no era incómodo. Era cargado, como si ambos escucháramos algo que ninguno había dicho aún. En un semáforo en rojo la miré. Su perfil era suave bajo el resplandor ámbar, pómulo, mandíbula, el más mínimo pliegue entre las cejas. Y entonces ella me miró, solo una vez, pero bastó. Paró frente a mi casa, puso el coche en punto muerto y se giró hacia mí. No eres lo que esperaba, dijo. ¿Eso es bueno? Sus labios se curvaron. Es interesante. Sonreí, con una mano ya en el tirador de la puerta. Gracias por el paseo. Antes de que pudiera abrirla, dijo. Si alguna vez te aburres. Me giré. Mi casa no está lejos, añadió, mirándome directamente. Y suelo tener vino. Se me secó la garganta. Anotado. Volvió a sonreír, esta vez más despacio. Como si supiera que acababa de soltar algo pesado entre nosotros y quisiera ver si lo atrapaba. No dije nada más, pero tampoco lo olvidé. Era una tarde de domingo. Cielos grises, de esos que hacen sentir que el mundo está en pausa entre un lado y otro. Mi madre me había dado un libro. Dijo que Charlotte se lo había prestado, algo literario, grueso y cubierto de polvo, y me insistió en que lo devolviera. Podría haber esperado, podría haber puesto cualquier excusa, pero la verdad es que quería verla. Me convencí de que era cortesía, que solo hacía un recado, que no me quedaría. Toqué el timbre y me quedé allí, con mis vaqueros de siempre y una camiseta, el corazón golpeando como si tuviera 15 años y fuese a invitar a alguien a salir por primera vez. La puerta se abrió. Charlotte no estaba vestida para recibir visitas. Una bata de satén rojo, suelta en el escote, pegándose en sitios en los que no debería pegarse. El pelo aún húmedo, despeinado como si acabara de salir de la ducha. Sin maquillaje, solo las mejillas encendidas y esa calma suya, como si nada pudiera alterarla. Vaya, mira quién ha decidido ser vecinito, dijo, fijándose en el libro de mi mano. Pasa. No muerdo. La forma en que lo dijo no ayudaba. El interior olía a jazmín y a algo horneado. Quizá canela, quizá tentación. Estaba tomando un poco de vino, dijo. Señaló una copa en la mesa de centro. ¿Quieres un poco? Claro, dije. Mi voz se quebró como si volviera a la pubertad. Me sirvió una copa sin preguntar qué vino me gustaba, me la dio y luego se acurrucó en el sofá, la bata deslizándose un poco mientras metía una pierna debajo de sí. El escote se abrió lo justo para parecer ensayado, aunque no lo fuera. ¿Estás bien?, preguntó, ladeando la cabeza al verme congelado en medio de su salón. Sí, respondí, sentándome a su lado, solo me sorprendió que abrieras la puerta así. Ella sonrió por encima del borde de su copa. Es mi apartamento. Tú apareciste. Touche. Chocamos las copas, y por un momento el silencio volvió. No incómodo, no vacío, sino lleno de lo que no estábamos diciendo. El vino estaba bueno. Demasiado bueno, quizá. No es que yo pudiera distinguir un Merlot de un Malbec, salvo que alguien me lo señalara. Pero en ese instante, copa en mano, su rodilla a centímetros de la mía, el murmullo suave de un vinilo sonando de fondo, bien podría haber sido seducción embotellada. Antes era pintora, dijo Charlotte, girando el vino como por costumbre, sus dedos elegantes, su voz suave. ¿Y ya no pintas?, pregunté. Me lanzó una mirada. De esas silenciosas, como si me dejara echar un vistazo tras una cortina invisible. Lo dejé cuando todo se volvió demasiado ruidoso. ¿La ciudad o la vida? Asentí. No me debía una explicación, pero quería cada una de las que estuviera dispuesta a darme. Se movió un poco más cerca en el sofá, una pierna doblada bajo ella, la otra rozando apenas mi espinilla. Su bata se abrió en el muslo.
No lo suficiente para ser vulgar. Lo justo para ser peligroso. ¿Por qué sigues apartando la mirada? Preguntó. Reí, nervioso. Estúpido. No lo hago. Si lo haces, replicó, entornando los ojos. Rompes el contacto cada vez que te miro demasiado tiempo. Como si tuvieras miedo de lo que voy a ver. ¿Y qué verías? Que no eres tan indiferente como finges. Abrí la boca, pero no salió nada ingenioso. Ni siquiera algo medianamente gracioso. Solo aire. Entonces extendió la mano, como apartando un hilo invisible, y la apoyó en mi rodilla. No la retiró. ¿Siempre estás así de nervioso con las mujeres, o solo conmigo? Bromeo. Solo contigo, contesté. Honesto, instantáneo. Sin dudar. Eso la hizo sonreír. Una curva lenta, cómplice, que parecía tener colmillos debajo. Nos quedamos así un rato. O tal vez solo fueron minutos. El silencio apretaba como terciopelo, la tensión vibrando bajo la piel. Y entonces, al inclinarse para servirse más vino, su mano se deslizó de mi rodilla, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Rellenó su copa y luego la mía. La botella tintineó suavemente contra el borde al pasármela. No la cogí enseguida. Mis dedos rozaron los suyos y, en lugar de retirarse, los dejó allí un segundo de más. Después se recostó en el sofá, girando su cuerpo completamente hacia mí. Su pierna desnuda volvió a rozar la mía. Esta vez, deliberado. ¿No te aburres en esas cenas? Preguntó. La charla superficial, las sonrisas forzadas. Siempre, dije. No creo que nadie las disfrute de verdad. Solo las soportan. Asintió. Noté que hablaste poco, solo observabas. Un nudo me apretó el pecho. ¿Tan obvio fue? Solo para alguien que también te estaba observando. Lo dijo sin sonrisa, sin doble filo. Solo verdad. Su voz bajó en esa última palabra. Permaneció. Bebí un sorbo de vino para calmarme, pero ya había pasado el punto de equilibrio. Charlotte se inclinó hacia adelante. Apoyó el codo en el muslo, copa en mano. Su escote descendió un poco al moverse. Y miré. No demasiado, apenas un vistazo. Eso bastó. Ella lo vio, me vio. Y entonces lo susurró, bajo, íntimo. Está bien que me desees. Me quedé helado, no porque dudara, sino porque sentí que la habitación se inclinaba y yo intentaba alcanzarla. El corazón me golpeaba en el espacio entre nosotros. Quise responder, estar a la altura del momento, pero ella simplemente me observaba. Inmóvil. Poderosa en su quietud. Luego se inclinó más, su voz rozando suave el lado de mi cara. Yo también te deseo. No fue un juego. No fue un anzuelo. Fue un permiso, una rendición, una apertura. El tipo de momento del que no hay marcha atrás. Dejé la copa con cuidado. Ella hizo lo mismo. Nuestras rodillas se tocaron, nuestras miradas se sostuvieron y esperamos lo justo para que la tensión se rompiera sola. La habitación ya no estaba vacía. Estaba llena, cargada, como el segundo antes de que el relámpago parta el cielo. Charlotte dejó su copa sin apartar los ojos de mí. Estaba cerca, más cerca que antes. Sus rodillas se presionaron suavemente contra las mías y su mano, firme y cálida, descansó en mi mandíbula. No tenía prisa. Su pulgar se movió despacio, trazando el borde de mi mejilla, bajando luego hacia mi barbilla. Su toque era como seda, medido, seguro. Del todo pausado. Debería decir algo, pero nada que dijera sería tan honesto como este momento. El golpe de mi corazón, el silencio entre nosotros, espeso como terciopelo. Ella ladea la cabeza. Sus ojos buscan los míos, no permiso, sino rendición. Y yo se la doy. Me inclino hacia adelante, primero un soplo de aire, luego otro. Nos detenemos ahí, bocas lo bastante cerca como para sentir el aliento del otro. Entonces la beso. Suave. No un choque, no una colisión, sino una conexión. Sus labios se entreabren lo justo para atraerme de nuevo.
El segundo beso es más profundo, más hambriento. Sus dedos se deslizan en mi nuca y me sujetan ahí como si el espacio entre nosotros nunca debiera haber existido. No recuerdo quién se movió primero, o si siquiera nos movimos, pero de pronto ya no estamos sentados. Estamos enredados, inclinados, su espalda contra el sofá, sus manos tirando de mí. El beso se hace más pesado, lento, sensual. Cada presión de su boca una declaración. Sabe a vino y a algo cálido que no sé nombrar. Y ella sabe exactamente lo que hace. Mueve apenas las caderas bajo las mías, labios aún en los míos, y deja escapar un murmullo bajo en la garganta, como si pudiera sentir cuánto me esfuerzo en mantenerlo lento. Cuando nos separamos no es porque hayamos terminado, es porque necesitamos aire. Me mira, sonrojada, luminosa, y dice con voz baja, entrecortada. No pares, a menos que quieras que olvide lo que significa contención. Sonrío, mi frente contra la suya. Entonces olvidémoslo juntos. Ella se levanta primero, despacio, sin esfuerzo, como si su bata hubiera sido diseñada para caer justo así. Un hombro desnudo, la curva de su espalda atrapando la luz tenue de la lámpara. No mira hacia atrás. No hace falta. Solo camina. Pasos suaves, silenciosos sobre la madera. Y yo la sigo, como si siempre hubiera tenido que hacerlo. Su mano encuentra la mía cerca del marco de la puerta. Dedos fríos, agarre cálido. Se detiene, se gira. Sus ojos son indescifrables. Parte reto, parte pregunta. Pero no hay vacilación, solo paciencia. No hago esto a menudo, susurra, apenas por encima de un murmullo. Pero lo quería. Me arrastra dentro. Su dormitorio huele a lavanda y lino, como el interior de un sueño tranquilo. La luz es tenue. Unas velas parpadean junto a la ventana. La lluvia aún golpea el cristal afuera, como si la noche misma se inclinara para escuchar. La bata cae del todo. Sin fanfarria. Sin dramatismos. Solo piel, lisa, suave, desnuda. Alcanza el dobladillo de mi camiseta. Sus dedos no tiemblan, los míos sí. No por miedo, por reverencia. Su toque también lo es. No agarra. Explora. Sus manos recorren mi pecho como si me leyera en braille. Cuando nos besamos de nuevo, es distinto, más lento aún, más profundo. Ya no se trata de hambre. Se trata de intimidad. Sus labios se detienen en mi mandíbula, luego se quedan en mi cuello. Tararea contra mi piel como si la memorizara. Cada respiración, cada músculo, cada suspiro. Su cuerpo se encuentra con el mío como una pregunta respondida. Ritmo perfecto, sin prisa. Susurra cosas que apenas capto. Cosas como así, justo así, pensé en esto, y más tarde, cuando descansamos, cuando su cabeza reposa sobre mi pecho y nuestros cuerpos se aquietan como agua tras la tormenta, dice una cosa más. Una que se me atasca en la garganta. No sabía cuánto echaba de menos ser deseada, hasta ti. No respondo con palabras. Solo con un toque, un beso en su frente. Una promesa silenciosa. Esto no fue solo una noche. Fue un deshacer. Desperté con el clic de la tetera apagándose. La luz de la mañana se derramaba suavemente por las persianas, pintando franjas sobre el suelo y las sábanas revueltas. Ella estaba en la cocina, pelo despeinado, mangas arremangadas, descalza como siempre. No me miró al salir del dormitorio. No preguntó si había dormido bien o cómo me sentía. En cambio, sirvió café en 2 tazas, empujó una hacia mí. Nuestros dedos se rozaron al cogerla. Sin palabras. Solo ese tipo de silencio que ya es una conversación. Finalmente me miró, ojos cálidos pero cuidadosos. Me alegro de que te quedaras, dijo en voz baja. Sonreí, con el corazón aún latiendo fuerte. Yo también. Se apoyó contra la encimera, la luz de la mañana suavizando las sombras de su rostro. No quiero que esto sea complicado, susurró. Entonces no lo será, prometí. Porque, por primera vez, ninguno de los dos fingía. Me quedé en la puerta, llaves en mano, abrigo sobre un brazo.
Ella no dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos, suaves, firmes, con algo de anhelo mezclado con un reto leve. Luego se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. La próxima vez, susurró, su aliento cálido en mi mejilla, no esperes a que te pille mirándome. Sonreí, el corazón dando un salto. No lo haré. Sus dedos se cerraron en mi muñeca, ligeros pero firmes. Y cuando me alejé, lo hice con la certeza tranquila de que esto no era un adiós. No realmente. Era un comienzo.